Buena tarde para todos. Gracias a las personas que ya se conectaron. Vamos a esperar unos 10 minuticos más para tener mayor aforo y damos inicio a la capacitación, a esta charla en farmacovigilancia. Muchas gracias. Buenas tardes a las personas que se han conectado. Gracias por su participación. Estamos esperando unos segundos más, minutos más para dar inicio. Estamos esperando mayor aforo. Muchas gracias.
Buenas tardes. En 5 minutos más daremos inicio. Muchas gracias por tu espera. Muy buenas tardes para todos. Entonces vamos a dar inicio a este espacio donde vamos a hablar de farmacovigilancia, a revisar algunos términos de farmacovigilancia, ¿cierto? Algo de historia, reforzar, repasar este tema que pues, es tan importante dentro de una institución de salud, ¿cierto? Yo soy Juan Sebastián Castelblanco, químico farmacéutico. A mí me encuentran siempre en el servicio farmacéutico de lunes a viernes de la sede hospitalaria de Clínica Chile. Muchas gracias por dedicar un tiempo para esta charla. La idea es hacerla de 15 a 20 minutos, muy corta, pero provechosa. Eh, Al final de mi intervención realizaremos o compartiré un link donde pueden registrar allí su asistencia y responder unas preguntas de lo revisado pues, en esta charla, ¿cierto? Como un test. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman que la puedan ver. Me confirma, por favor, alguien si puede ver mi pantalla. ¿Alguien me escucha? Me confirma, por favor. Sí, señor, ya Sí, se ve. señor. Muchísimas gracias. Permítame. Listo. Después vamos a dar inicio a esta charla en farmacovigilancia. Lo primero que les quiero pues, traer acá es revisar un poco de historia, ¿cierto? Algunos sucesos que han pasado eh, a nivel mundial eh, para que pues, nos contextualicemos, entendamos un poco por qué este tema de la farmacovigilancia, ¿cierto? Entonces, lo primero que les quería mostrar, por allá del año de 1930, resulta que se utilizaba un excipiente llamado dietilenglicol
para solubilizar algunos fármacos, ¿cierto? Que no eran solubles en agua. Ustedes saben que el solvente universal es el agua, sin embargo, pues algunas moléculas no se disuelven fácilmente en agua, por eso decidieron usar en esta oportunidad dietilenglicol, que es una sustancia química utilizada como excipiente en esta oportunidad, para poder producir jarabes o suspensiones de medicamentos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el dietilenglicol? Es tóxico, es neurotóxico, o sea, pues puede producir daños neurológicos y urinarios. Entonces, pues este fue uno de los primeros sucesos que puso en vilo, en alarma, la fabricación de medicamentos, ¿cierto? Por allá en los años 30. Esto sucedió principalmente en Estados Unidos. Allí comenzaron a ser un poco más estrictos con la comercialización o producción, fabricación de medicamentos. No obstante, pues no hubo mayor relevancia. No es hasta los años 60, la década de los 60, donde hay un suceso que ya causa mayor relevancia, ¿cierto? El impacto es más visible, como podemos ver algunas imágenes acá. Pacientes con malformaciones, malformaciones congénitas, ¿cierto? Esta malformación se llama focomelia y está asociado principalmente o está asociado al medicamento llamado talidomida. Este medicamento era utilizado por mujeres embarazadas entre el primer trimestre de embarazo para controlar náuseas y vómitos, ¿cierto? Estas mamitas pues la tomaban, no conocíamos este efecto adverso, entonces ya posteriormente, cuando nacen los bebés, eh, empiezan a notar que pues están naciendo con sus extremidades mal formadas, ¿cierto? Entonces, esto genera una alerta. Van a investigar y entonces se dan cuenta que está asociado al uso de este medicamento, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya incluso la Organización Mundial de la Salud se pone alerta con este tema y genera o crea un centro internacional para la vigilancia o el monitoreo del uso de los medicamentos, por allá en el año 68. Desde ahí es que le damos mayor relevancia al tema de farmacovigilancia, nace la farmacovigilancia, ¿cierto? Ya revisaremos pues la definición como tal de la OMS y pues sus objetivos. Pero entonces aquí pues mostrarles como una introducción de el tema de la farmacovigilancia, ¿cierto? Que a partir de estos hechos pues hubieron un cambio en las leyes gubernamentales, las regulaciones de los medicamentos para su aprobación y comercialización de pues medicamentos, ¿cierto? De uso humano. Ya entrando al concepto de farmacovigilancia, entonces pues aquí les traigo la definición de la OMS, que la define como la ciencia y las actividades relativas a la detección, ¿cierto? Entonces identificar o notificar esos reacciones adversas, errores de medicación, cualquier evento con medicamentos o incidente también, ¿cierto? Evaluar por qué sucedieron, ¿cierto? Porque están sucediendo esas reacciones adversas o esos eventos adversos. Comprender, o sea, tratar de identificar las causas, ¿verdad? ¿Por qué están sucediendo? Y buscar las formas de prevenir, ¿cierto? De por sí, pues algunos son prevenibles y otros, más que todas las reacciones adversas, son efectos propios del medicamento. Y también pues dependen de las personas, ¿cierto? No todos respondemos igual a todos los medicamentos, ¿cierto? Esto de los efectos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos. Entonces, en el tema de la detección, aquí resaltar que en Clínica Chía tenemos dos métodos de identificar eventos adversos o incidentes con medicamentos, que es la farmacovigilancia activa, que básicamente es una de las actividades en esta farmacovigilancia es mirar algunos medicamentos de un informe que se genera, que son utilizados para contrarrestar reacciones adversas, por ejemplo. Uso de loperamida, entonces mira, el paciente, ¿por qué se usó la loperamida? Muchas veces está asociado
a que tuvo diarrea por de pronto algún medicamento, ¿cierto? En cuanto a la farmacovigilancia pasiva, esta hace referencia a los reportes espontáneos que realizan ustedes, ¿cierto? Entonces, que identificaron una reacción alérgica, entonces decidieron diligenciar el formato de reporte y pasarlo a seguridad del paciente, dejar la buzón respectivo, ¿cierto? ¿Qué incluye el tema de qué abarca medicamentos? Para que tengamos un sentido más amplio, un concepto más amplio de qué podemos reportar, ¿cierto? Entonces, medicamentos de síntesis química, entonces todos los medicamentos que conocemos en tabletas, jarabes, solución inyectable. El tema de biológicos, entonces en los biológicos están incluidas pues las vacunas, ¿cierto? Ahorita con el tema del COVID, pues todas las vacunas que salieron posterior pues a esta enfermedad, entonces aún están en vigilancia, ¿cierto? Y gases medicinales, los gases medicinales también son medicamentos, ¿cierto? Una forma farmacéutica gaseosa. También podemos tener eventos con ellos, como el oxígeno, el aire medicinal, eh, aquí les traigo el objetivo general de nuestro programa de farmacovigilancia en Clínica Chía, ¿cierto? Entonces, pues básicamente es realizar vigilancia proactiva al ciclo de gestión de los medicamentos. El ciclo de gestión es desde que decidimos qué medicamento vamos a usar en Clínica Chía, o sea, la selección, hasta el momento que se le administra al paciente, incluso haciendo seguimiento al tratamiento farmacológico que se le da a los pacientes, ¿cierto? Entonces, los controles que tienen los pacienticos en las sedes ambulatorias, ¿cierto? Esto encaminado a detectar, evaluar, entender y controlar el riesgo, siempre en pro de la seguridad del paciente. Recordemos que todos los programas de vigilancia, como es este de farmacovigilancia, el de tecnovigilancia, reactovigilancia, busca siempre la seguridad del paciente, ¿cierto? Este es el objetivo mayor de cada uno de estos programas. En cuanto a los específicos, entonces quiero aquí resaltar algunos, identificar y gestionar los problemas relacionados con el uso de medicamentos, ¿cierto? Para identificarlos, pues es importante hacer los reportes respectivos, capacitar y educar en el manejo seguro de los medicamentos, por eso hay otros espacios para charlas de uso adecuado de medicamentos, se comparte información de uso adecuado de medicamentos, está el boletín farmacéutico, algunas infografías, y pues están en constante capacitación y educación, obviamente si necesitan dudas, resolver dudas en algún momento, estoy yo para colaborarles con eso. ¿Qué más? Otro objetivo, definir estrategias para el uso y vigilancia segura de los medicamentos, analizar los eventos presentados en el ciclo de medicamentos. También tenemos incentivado la cultura de reporte de riesgos, eventos adversos y cualquier otro problema derivado de los medicamentos. Entonces aquí también es importante recordar que no solo es importante reportar las reacciones adversas que son tangibles, ¿cierto? También podemos reportar aquellos incidentes con medicamentos, por ejemplo, una mala dispensación, un incidente al momento de preparar un medicamento, al momento de administrar un medicamento, alguna falla en una prescripción, que prescribieron una forma farmacéutica diferente a la que se está usando. Estos son incidentes, ¿cierto?, que a veces no llegan al paciente y que si llegan a veces no pueden causar daño, pero es importante reportarlos con el fin de gestionar el riesgo, ¿cierto? Otro objetivo, establecer indicadores de seguimiento al programa que permitan evaluar el ciclo de gestión del medicamento, articular el sistema de gases medicinales, lo que ya les mencionaba, a este programa de farmacovigilancia. Por eso cualquier problema con gases medicinales es importante también reportar. Fomentar el uso de los medicamentos en forma segura, racional y más eficaz. Eso en cuanto a los objetivos. Pero bueno, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? La farmacovigilancia, ¿qué puede abarcar? Entonces, todas las reacciones adversas a medicamentos, ¿cierto? Entonces, son esas reacciones que pues no se esperan al momento de yo administrar un medicamento. Sin embargo, algunas son conocidas y de pronto algunas otras nunca se han presentado. Es importante reportarlas así sea por sospecha. Entonces, ¿qué es una RAN o reacción adversa a medicamento? Aquí en amarillito, al lado izquierdo, traigo la definición de que es una reacción nociva
y no intencionada que se presenta a la administración de un medicamento. ¿A qué dosis? A las dosis normalmente utilizadas. Entonces aquí no entraría una sobredosificación de, por ejemplo, un paciente suicida que estaba tomando de pronto tramadol y, como de ejemplo, y decidió acabar con su vida, entonces se sobredosifica. Entonces, pues en este caso, obviamente no entraría como reacción adversa a medicamento. Dentro de este concepto también podemos revisar el tema de EAPB, que son los eventos adversos posteriores a la vacunación, ¿cierto? Entonces, los trastornos, síndromes, signos o síntomas o rumor que puede o no ser causado por el proceso de vacunación o inmunización. Entonces, ahorita con las vacunas para el COVID, algunas de las reacciones adversas más frecuentes fueron el dolor en sitio de aplicación. De pronto muchos lo pudimos vivir, ¿cierto? La cefalea, ¿cierto? Y algunos otros se ha reportado trombosis venosa. Algunas de esas vacunas se les ha reportado pues esta reacción adversa, ¿cierto? Entonces es importante recordarles aquí que así conozcamos o que ya sea una reacción adversa ya conocida, es importante notificarla, ¿cierto? Con esto ayudamos a gestionar el riesgo y pues definir un mejor perfil de seguridad de los medicamentos. ¿Qué más tenemos dentro de pues, lo que dice la OMS? Medicamentos falsificados. Entonces, los medicamentos falsificados también es un tema álgido de salud pública. A veces se adulteran los medicamentos, ¿cierto? Se lo toman los pacientes, no tienen algún efecto, pueden ser tóxicos, dañinos para el paciente. Entonces, también se conocen casos de esto a nivel hospitalario, ¿cierto? Los errores de medicación, entonces aquí recordar que son eventos prevenibles, ¿cierto? Causados por el uso inadecuado de un medicamento, el cual puede causar una lesión o no, como podemos ver aquí en la definición, cuando estos están bajo el control del personal sanitario, el paciente o el consumidor. ¿Dónde podemos identificar errores de medicación? En la prescripción, en la administración, en la dispensación, incluso en el almacenamiento, en el momento de elaborar el medicamento, en la selección, bueno, en todo el ciclo del medicamento, como ya les manifestaba. Pero son prevenibles, entonces, por ejemplo, ¿qué les digo yo? El médico formuló tramadol en lugar de, no sé, un opioide más potente. Entonces, pues esto fue un error. O se formuló, por ejemplo, no se me ocurre nada ahorita, bueno, un error de forma farmacéutica, levonorgestrel tabletas, ¿cierto? En lugar de un implante subdérmico de levonorgestrel, ¿cierto? Entonces, pues, estos son incidentes, pero pues es bueno reportarlos para mirar dónde está sucediendo la falla y tratar de corregir. ¿Qué más tenemos? El abuso y mal uso de medicamentos. Entonces, cuando se utilizan los medicamentos de forma recreativa, ¿cierto? Actualmente los jóvenes utilizan para sus retos o en sus fiestas el uso del sildenafil, no sé si han escuchado las noticias, y pues esto acarrea problemas de salud pública y riesgos pues en el uso de medicamentos, ¿cierto? También tenemos el concepto de fallo terapéutico, pues es un daño o falta de efectividad, como podemos ver aquí en la definición, falta de efectividad terapéutica buscada o una falla inesperada, ¿cierto? Entonces nosotros buscamos un efecto con el medicamento, sin embargo, no lo obtenemos. Ejemplos de ello, algunos traje 3 aquí, fallas en la anestesia, por ejemplo, que administremos bupivacaína y no obtengamos el efecto que estamos buscando, que es anestesiar al paciente, ¿cierto? Entonces esto también es reportable. La resistencia a antibióticos, entonces un paciente que genera resistencia, esto es un tema de salud pública hoy en día, ¿cierto? La resistencia a los antibióticos por el mal uso o abuso de estos medicamentos. Otro, por ejemplo, un embarazo, a pesar de que pues, la pacientica esté consumiendo sus anticonceptivos. Entonces, pues esto es un fallo terapéutico, ¿verdad?
Ahora bien, ¿quién puede reportar al programa? Entonces nosotros en Clínica Chía y en cualquier programa de farmacovigilancia puede reportar desde el personal administrativo, el personal salud, los pacientes, entonces puede reportar desde el gerente de la clínica hasta el señor que está en la portería. Todos podemos reportar a este programa de farmacovigilancia. Todos somos vigilantes en este programa de farmacovigilancia. ¿Cómo reportar? Entonces, diligenciando el formato de eventos de riesgos de la clínica. Entonces, aquí arriba lo podemos ver. Es el formato definido en Clínica Chía para hacer reportes de eventos adversos o incidentes, eventos de riesgo o incidentes. La página del INVIMA, pues en el momento no está funcionando, pero tiene, ¿cómo les digo yo? Una opción para hacer reportes en línea. Entonces puede reportar una persona normal, los fabricantes incluso reportan por aquí, se llama e-reporting. Ustedes pueden reportar directamente al INVIMA por ahí también sin ningún problema. Alguna sospecha de reacción adversa a medicamento lo pueden hacer por ahí. ¿Qué componentes comprenden un buen reporte? Para nosotros hacer un análisis adecuado, tener la mayor información posible de las reacciones adversas, los errores de medicación, los fallos terapéuticos, que pues tengamos una fecha de ocurrencia del evento, ¿cierto? Descripción detallada del evento, entonces, por ejemplo, colocar, se administró tal medicamento, entonces minutos después la paciente sufrió tal reacción, ¿cierto? Tras la reacción se administró de pronto algún antagonista, donde el paciente evolucionó favorablemente. Esto como a modo de ejemplo, para tener pues una descripción bien detallada de lo que sucede. También importante aquí, tratar de reportar en la historia clínica todo lo que se haga con la reacción adversa, así como reportar la reacción adversa. Poner los datos del paciente, entonces el nombre, apellido, la identificación del paciente, esto es muy importante. Para hacer el seguimiento del análisis respectivo, así como los datos del medicamento, entonces donde está el nombre, la presentación del medicamento, forma farmacéutica, vía de administración, el lote de fabricación, fecha de vencimiento, registro sanitario y laboratorio. Esto con el fin de poder reportar apropiadamente al INVIMA. Pero entonces, ¿por qué es importante reportar nuevamente? Entonces, aquí traigo algunos ejemplos de medicamentos que salieron del mercado porque una vez empezaron a comercializarse, ya que en los estudios previos, los estudios clínicos, no se identificaron estas reacciones adversas, en la comercialización, en la posaprobación del medicamento, se empezaron a identificar reacciones o a notificar reacciones adversas. Algunos de ellos, así para mencionar, por ejemplo, el Rofecoxib, que era para manejo de dolor. Este medicamento generaba mucho infarto de miocardio. Entonces, por allá en el año 2004 se decidió sacar del mercado, ¿cierto? Más reciente está la ranitidina, por tener sí, este componente que está acá, que es nitrosodimetilamina, que es un carcinógeno, ¿cierto? Que se produce durante la fabricación del medicamento. Entonces, la OMS generó una alerta y por eso aquí en Colombia se retiró el medicamento del mercado. Por eso hoy en día ya no encontramos ranitidinas como el ejemplo más reciente. Y así como todos estos medicamentos que podemos ver listados aquí. Todos produjeron una reacción adversa en muchos pacientes, por lo que se determinó mejor sacar el producto del mercado. Ya para finalizar, recordar entonces estas tres cositas. La farmacovigilancia es una ciencia que nos permite evaluar continuamente el balance riesgo-beneficio de los medicamentos. Es por eso aquí la importancia de reportar reacciones adversas ya conocidas de los medicamentos que manejamos en Clínica Chía, ¿cierto? Otra cosa es el autocuestionamiento periódico de nosotros, de nuestros procesos, de nuestro programa de farmacovigilancia, nos ayuda a mejorar el proceso. Entonces, esto no solo es el programa de farmacovigilancia, sino cada una de nuestras áreas
autoevaluarnos de cómo estamos haciendo estas cosas y las estamos haciendo bien, y tratar, pues, obviamente, de mejorar. Por último, reportar cualquier sospecha de reacción adversa, ¿cierto? Así sea sospecha, de error de medicación, falta de eficacia que puede contribuir al programa, ¿cierto?, de farmacovigilancia, y nos permite mejorar el uso adecuado de los medicamentos, así como la seguridad del paciente, ¿cierto?, que es nuestro objetivo mayor, la seguridad del paciente. Aquí enseguida tenemos algo de bibliografía y eso era todo. Era algo muy corto, recordarles que existe este programa, que todos hacemos parte de él. Si tienen dudas me las pueden ir haciendo, dejarlas en el chat. Voy a compartir en este momento el link para que por favor resuelvan el cuestionario. Listo, ya les compartí el link. Por favor intenten ingresar y me confirman si les sirve o si no para compartir otro. Por favor revisen. Si tienen dudas me las pueden hacer. Me las pueden preguntar y tratamos de resolverlas. Recuerden que esto es un programa de todos, todos podemos reportar al programa. Debemos conocer del programa. Todos hemos usado medicamentos en algún momento, entonces es importante que conozcan que existe este programa de farmacovigilancia. ¿Han podido ingresar al link? ¿Me confirman, por favor? El link es de la asistencia, recuerden, y un test. Un test muy sencillo para poner a prueba un poco de lo que aprendimos acá. Si tienen dudas me las pueden hacer, me las pueden preguntar, dejarlas en el chat. Gracias por su participación, no se desconecten hasta no realizar el formulario. Ya está en el chat, no dejen de hacerlo, por favor. Son unas preguntas muy sencillas. Si alguien me puede confirmar que pudo acceder, le agradezco. No se desconecte sin antes resolver el cuestionario, diligenciar su asistencia. Les compartí otro link, si alguno ha tenido problemas para ingresar al anterior, lo puedan hacer con este. No olviden registrar su asistencia, es importante, y realizar el test. Muchas gracias. Por favor, no olviden registrar su asistencia en el link que quedó en el chat. Muchas gracias por su participación. No olviden reportar cualquier problema con medicamentos, reacción adversa, errores de medicación,
fallos terapéuticos. Gracias por dedicar un espacio para esta charla. No siendo más, yo ya me despido. El link queda en el chat para las personas que hagan falta. Muchas gracias. Ahí empezó.